The Wellbeing Podcast. Hoy nos encontramos en un episodio especial. Es un episodio donde vamos a hablar sobre el COVID y el protocolo que el Colegio St. George está llevando a cabo, para que cada una de las personas que tienen alguna duda, pregunta o comentario pues puedan estar informados sobre todo el protocolo que estamos llevando. Me acompañan aquí en este equipo de hoy nuestra doctora. Muy buenas tardes. La doctora Evelyn a su servicio. Nuestra directora. Hola, buenas tardes. La señora Karina por... Sí, muy buenas tardes. Aquí Rafael Mejía, gerente de operaciones, a su servicio. Este equipo es el equipo COVID del colegio. Falta Erika Páez también, que forma parte de esta comunidad. Partiendo de la situación que estamos viviendo ahora del rebrote y de todo lo que se está escuchando, hemos decidido generar algunas preguntas e inquietudes que nuestros estudiantes y nuestra comunidad de padres pues nos han presentado. Y la primera que queremos mencionar es que ¿cuál es el protocolo puntual que tiene el Colegio St. George con el tema del COVID? Bueno, si me permito, después Evelyn y Rafael pudieran ampliar, pero el protocolo que nosotros tenemos realmente es muy extenso. Ahora tú preguntas por el puntual, el resumen, digamos, ¿verdad? Y nosotros puntualmente en el colegio, cuando hay un alumno o un profesor o cualquier persona del personal del colegio, valga la redundancia, que muestra algún tipo de síntoma, ya sea solamente un dolor de cabeza, dolor de garganta, sea cual sea el síntoma que pudiera estar relacionado al COVID, pues esa persona va a enfermería. Y en enfermería, pues luego de evaluarlo, se va a la sala de aislamiento y se manda a cuarentena la persona para ver si desarrolla otros síntomas. Y si desarrolla otros síntomas, pues también se le manda a hacer una prueba para asegurarnos de que la persona pues no esté infectada con COVID y así salvaguardar a la comunidad. Si esa persona diera positivo, entonces ya se toman otras medidas con los compañeros de aula, con los profesores que le dan clases, etcétera, dependiendo del tipo de contacto que hayan tenido con esa persona. Okay. ¿Alguien quiere agregar algo más? Pueden aclarar tal vez uno de ustedes lo de qué pasa cuando después que esa persona cumple su tiempo, si dio positivo. Bueno, si el paciente si la persona, el alumno, el estudiante o el profesor dio positivo, entonces debe guardar una cuarentena en su casa de 10 a 14 días. Si es un alumno, en el caso de un estudiante, si alguien de la familia o alguno de los hermanos, o tiene algunos hermanos acá en el colegio, pues deben retirarse todos los que estén involucrados dentro de ese núcleo familiar y al término de la cuarentena presentar sus pruebas de PCR negativos todos para poder reintegrarse a la comunidad escolar. De acuerdo. También, en el caso de que sea un profesor que haya sido sospechoso o confirmado que tiene COVID, debe de guardar la cuarentena si está confirmado de COVID, de día a 14 días y presentar prueba PCR antes de su reingreso. Sin embargo, los estudiantes que tuvieron contacto directo con ese profesor, se le hace unas pruebas de aliento en este caso, porque tenemos 3 tipos de pruebas. La de aliento es la que nos da un aviso si hay algún proceso en marcha y así detectamos si hay algún tipo de amenaza dentro de un aula, para no tener que despachar a todo el grupo por un contacto directo o indirecto que tuvo ese profesor con ese grupo de estudiantes. De acuerdo, o sea que a los docentes y al personal que ha sido contagiado se le pide para reintegrarse al colegio una PCR, que es la prueba más confiable. Sí, a todos realmente, todo el mundo, sea estudiante o sea personal del colegio, que resulte positivo, tiene que demostrar su negatividad con una prueba PCR. No con un antígeno. No con antígeno, ni de aliento, ni ninguna otra. Muy bien, ok. Siempre y cuando ha sido confirmado que tiene COVID. Su positividad, exacto. Sí, su diagnóstico, de acuerdo. Entonces, otra cosa que es importante tal vez preguntar es por qué nos vamos virtual. O sea, de repente, como decía la doctora Evelyn, hay un caso en la casa de un hermanito positivo y los grupos se van virtual. ¿Por qué pasa eso? Para que entiendan los estudiantes y las familias. Eso es parte del protocolo, pero vamos a explicarlo un poquito aquí. Ok. Como decíamos hace un momentito, ¿verdad? Cuando se identifica un alumno positivo, ese alumno
y si tiene hermanos, se retiran a su casa. Pero igualmente, si ese alumno estuvo en el colegio, en contacto con sus compañeros, recientemente de dar positivo, ¿verdad? Todos esos chicos compañeros se mandan a la casa por precaución. Porque como ustedes saben, el COVID muchas veces no tiene síntomas, uno no demuestra síntomas inmediatamente, sino tiene un periodo de incubación. Entonces, por precaución se mandan los niños a la casa para que podamos tener el tiempo de evaluar si alguien desarrolla también la enfermedad. Entonces, por eso nos vamos virtual, como tú dices, a estudiar desde la casa. Es importante entender que el interés de nosotros y del colegio en general es salvaguardar la comunidad educativa. Entonces, todas estas medidas que son un poquito fuertes, vamos a decir, y quizás le compliquen la existencia a algunos padres, no son más que con la finalidad de protegerlos a ellos y a sus propios hijos. Y es importante que contemos con el apoyo de toda la comunidad en cuanto se tomen las decisiones de enviar los grupos a las casas para preservarlos a todos. Exacto. Igual también sucede que es bueno también recalcar para los que nos escuchan que el protocolo que se lleva en el colegio también se incluye en las clases vespertinas. O sea que aunque el colegio es sede de otras escuelas o de otras actividades por la tarde, se lleva a cabo el mismo protocolo si existe algún sospechoso, algún tema de contagio. Una duda también que surgió fue el protocolo con los profesores. Cuando hay sospecha de un profesor que coincide en 2 o 3 niveles, ¿qué se hace? ¿Cuál es el plan de acción a seguir? Bueno, es básicamente lo mismo que se hace con un estudiante que está bajo sospecha, ¿verdad? Si tenemos sospecha de un profesor, ese profesor obviamente se manda a la casa, como dijimos ahorita, ¿verdad? Si la sospecha es porque ese profesor estuvo en contacto directo con alguien contagiado, ¿verdad? Ya las medidas de precaución son más fuertes. Si el profesor o el alumno, en el caso de un alumno, está sospechoso porque tiene algún síntoma inicial o porque cree haber estado en contacto con alguien, pues las medidas son un poquito más leves. ¿En qué sentido? Si es una ligera sospecha, se manda a la persona a su casa, se aísla, pero no se aísla el grupo todavía. Si esa persona da positivo, se aísla el grupo. ¿Ok? Ahora, si estamos seguros de un principio que el profesor o el estudiante están positivos, pues ahí sí se aíslan los grupos. Y como mencionaste, si es un profesor que da clases en 3 grupos diferentes, pues esos 3 grupos se van a ir a la casa y van a la virtualidad, como mencionábamos antes. Exacto. Y se supone que esos grupos, aunque no venga el profesor, después de pasar, ¿cuántos días van a poder reintegrarse nuevamente al colegio, aunque el profesor no esté? En las 96 horas. Vamos a darles 4 días para ver si algún estudiante o algún otro maestro desarrolla, que haya estado en contacto, claro, desarrolla sintomatología que sea sospechosa y entonces posible de confirmar de que tiene COVID. Y entonces, si no pasa nada, a las 96 horas se reintegra el grupo. Con una prueba. Con una prueba, sí, Tienen claro, que presentar una prueba negativa. Aunque no hayan desarrollado sintomatología, claro, deben de presentar una prueba. O sea que siempre que vamos a reintegrarnos al colegio, el colegio va a presentar pruebas para tener ya mayor control y seguridad. Y eso de la prueba, tienen las 3 opciones, que puede ser PCR, puede ser antígeno hisopado o de aliento. Los padres tienen la elección de elegir, valga la redundancia, en caso de. Sí, ahora pero bien, quiero aclarar algo que no se ha dicho aquí y mucha gente se le olvida ese pequeño detalle, que es un detalle importante. El contagio del COVID, para que sea tal, es más de 15 minutos a menos de 2 metros de cercanía con la persona sospechosa o confirmada de COVID, en un ambiente cerrado sin ventilación. O se pega también que usted está manoseando muchas superficies, no está usando mascarilla y se está llevando las manos sucias a ojo, boca y nariz. Entonces, eso es bueno aclararlo, porque muchas veces la gente cree que el COVID le entra por la piel, o le entra por los pies, o le entra por los cabellos. No, es por un contacto directo de más de 15 minutos en un ambiente cerrado y a menos de 2 metros.
las últimas pruebas que nosotros hemos hecho aquí, como bien muchos saben, no ha habido ningún tipo de contaminación, ni contagio, ni directa ni indirectamente, ni cruzada. Y está Claro. comprobado a todos los niveles que los protocolos sí funcionan. Claro, muy Sí. bien. Perdón, Paola, una Ajá. aclaración en cuanto a las pruebas que mencionó Rafael, que la de antígeno solamente la permitimos si la persona no tiene ningún síntoma. Si después de las 96 horas no tiene ninguna Sintomatología. sintomatología, pues puede usar la prueba de aliento. Ok. Pero si hay síntomas, no. Claro, claro. Exacto. Y otra cosa muy importante es cuáles son los canales de comunicación. Tal vez la comunidad estudiantil o de padres dice, bueno, hay que informárselo a todo el mundo cuando hay un caso positivo de un profesor o de un estudiante. ¿Cuál es, señora Karina? ¿Cómo es que se envía? ¿A quiénes se le envía? ¿A quiénes se comunica cuando tenemos un caso positivo, ya sea de un familiar, de un estudiante o de un profesor? Ok. Tenemos un correo, el Ujú. covid19@stgeorge.do, que es el canal oficial, digamos, de comunicación de todo lo relacionado al COVID, ya sea que van a reportar un caso positivo, una pregunta, una inquietud. Y obviamente cuando nosotros a través de ese correo recibimos una información de una persona positiva, pues esa información nosotros la compartimos a su vez con la persona correspondiente, digamos con la principal del nivel donde está el niño o el padre, por ejemplo, con las personas del parent locker para que bloqueen a esa persona y sepan que esa persona no puede entrar al colegio hasta tanto se dé un resultado ya negativo. Y por ahí básicamente es el principal canal de comunicación. No obstante, hay personas que todavía tal vez no nos escriben a COVID-19, que le escriben a la doctora o que le escriben a su principal, pero siempre ya el personal del colegio sabe que todo eso deben redirigirlo al COVID-19. Lo ideal es que lo hagan al covid19@stgeorge.do. De acuerdo. En caso de tener un caso positivo, pues entonces, luego de que recibimos el correo, pues se encarga de redactar un comunicado para entregar a los padres e informarles del caso que está positivo y así ellos puedan proceder a hacer la cuarentena de los niños en la casa. Pero todo se informa. Todo se informa de vía los correo, grupos sí. que tienen Claro, que de ver los que están grupos relacionados. afectados, sí. Eso es bueno aclarar, que no es una comunicación que se va a toda la comunidad educativa, porque no necesariamente todos, sí vemos los que están vinculados, si hay hermanos o si hay profesores que están vinculados, pero se le va específicamente a los casos que tienen que ver con el protocolo de ese momento, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando ya nosotros entendemos el protocolo y sabemos que el Colegio San George tiene sus medidas, su distanciamiento y estamos haciendo todo lo posible para evitar esto, que es algo que no podemos frenar, ¿verdad? Porque no solamente somos nosotros, sino que es un trabajo en equipo. A mí me gustaría tal vez que cada uno de ustedes nos diga algo que cree un poco de conciencia para los estudiantes, para los padres y para nosotros mismos, los que estamos aquí adentro. Como ustedes son los que reciben estos correos, los que se pasan los fines de semana constantemente verificando, ¿qué nos puede decir, señor Mejía? ¿Qué nos puede decir la señora Karina? ¿Y qué nos puede decir la doctora? ¿Qué nos promueven a nosotros como seres humanos, como familia San George? Bueno, ante todo, precaución. No se puede bajar la guardia. El COVID existe, circula y hay focos de COVID. La gente cree que porque están vacunados están exentos de no ser contagiados y eso es una gran falacia. Aún teniendo la vacuna puedes contraer el COVID. Entonces, los protocolos hay que mantenerlos siempre. Y más si usted está fuera de su hogar, si va a sitios donde hay mucha aglomeración. No se confíen demasiado, piensen que cualquiera puede ser portador del COVID y no todo el mundo está vacunado 100%, entonces no se puede ser confiado en el accionar del día a día. Es cierto que el que esté vacunado, si contrae el COVID, los síntomas son mucho menores y hay menos riesgo de que vaya a ir a una gravedad, intubación, como ya conocemos, pero el estar vacunado solamente va a funcionar si el 100% de la población mundial está vacunado. Mundial.
O sea, que eso es casi un imposible. Entonces, vacúnense, pero mantengan los protocolos. Señora Karina. Bueno, reiterar el apoyo que necesitamos cuando están fuera del colegio, porque como bien dijo el señor Mejía hace un ratito, acá en el colegio nosotros tenemos nuestros protocolos, todo el mundo usa mascarilla, se hace todo lo posible por mantener el distanciamiento entre estudiantes y personal, se promueve el que los chicos se laven mucho las manos y todo el mundo, la higiene, etc. Pero sí sabemos que fuera del colegio, especialmente tal vez los adolescentes, salen, se reúnen, etcétera, que lo hagan con cuidado y con conciencia, porque los casos que hemos tenido de personas del colegio con COVID no ha sido porque se han contagiado en el colegio, se han contagiado fuera del colegio. Entonces necesitamos esa ayuda de todos para poder mantenernos todos en salud. No, y mantener la conciencia de que el uso de la mascarilla funciona realmente y el lavado de manos, y apelar a la responsabilidad de cada quien para que, sobre todo ahora que vienen tiempos de fiesta, que vienen fines de semana largos, días libres, en la intimidad familiar, aunque el COVID no se ve en la cara, puede haber un contagiado. Y eso, reiterar eso, que tengamos duda de todo el mundo y de nadie al mismo tiempo. Pero tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener nuestra distancia, mantener los protocolos, mantener la higiene, porque cuando uno baja la guardia está comprobado que es el momento donde viene el contagio. Entonces debemos insistir y mantener eso siempre presente. Así mismo es, yo que he estado trabajando esta semana con los estudiantes, el tema de los protocolos y revisando qué perciben ellos del tema del COVID, sobre todo los más pequeños. Nuestros estudiantes están muy conscientes de cuáles son los mecanismos y las estrategias que tenemos que utilizar para evitar el contagio. Entonces yo también creo que creemos conciencia, que seamos prudentes, que seamos empáticos también, de informar de la manera correcta, siendo responsables cuando usted sepa que hay una persona que ha sido contagiada, por el tema de protegernos, de cuidarnos, de que sabemos que la educación a distancia fue difícil y que si hay un rebrote muy grande, pues esas van a ser las estrategias o las medidas que en algún momento como nación se podrá promover. Entonces queremos pedirle a nuestra comunidad educativa que se una a esta labor de concientización y de responsabilidad de cuidarnos y de protegernos para el bienestar de nuestros hijos, sobre todo, que es lo que más importa. Así que agradecemos la presencia de este equipo y si hay alguna duda, pues se pueden comunicar con nosotros a través de los comentarios en Facebook y en YouTube. Muchas gracias.